La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. Hola y buen día a todos. Soy Moisés Cota del Ángel. Sean bienvenidos a Resentimientos de la Nación. México. En este video les hablo sobre el presidente más querido por todos los mexicanos, al menos por la mayoría, Andrés Manuel López Obrador. Sobre las declaraciones patrimoniales de cada uno de los miembros del gabinete, así como sus aclaraciones al respecto sobre sus presuntas omisiones de propiedades. Sobre el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y el conflicto de las instancias infantiles. Sobre cuando la ciencia estuvo de moda con Edith Arrieta Mesa, quien fue dirigente del CONACYT, por poco tiempo. Sobre el titular de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y su presunto conflicto de interés. Además, sobre la Guardia Nacional, avalada por el Senado por unanimidad histórica, con 0 votos en contra y 0 abstenciones. Estas, entre otras cosas. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024. El sexenio de la Cuarta Transformación morenista. Según lo que sabemos hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador busca la forma de reabastecer las gasolineras que quedaron vacías a inicios de este año, tal vez por el combate al huachicoleo en varios estados de la República Mexicana. El actual presidente ha buscado la forma de sujetar al toro por los cuernos, pero sin hacer confrontaciones hacia los sospechosos, sobre todo en el combate a la corrupción política en México. Entre otras cosas, el conflicto del gobierno de Michoacán con maestros de la CENTE. Dijeron que no les pagaron. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, bloquean las vías del tren en los municipios de Marabatío, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Jacona, en el estado de Michoacán, en la mañana del 21 de enero. La coordinadora en sí pone en claro que el bloqueo de las vías del tren no estaba contemplado en los acuerdos de las asambleas. Es decir, que se trata de integrantes disidentes. El motivo del bloqueo, de acuerdo con la información, es porque a este grupo no se le ha pagado. Víctor Manuel Zavala Hurtado, Magisterio de Michoacán, convocó a esta protesta. El 21 de enero, la diputada militante de Morena en Veracruz, Ana Miriam Ferraes Centeno, propone toque de queda para las mujeres para prevenir los feminicidios en dicha entidad. Que no salgan después de las 10 de la noche. Propuesta que fue criticada, por la cual cierta diputada fue tundeada en redes sociales por proponer una iniciativa ridícula y sexista. No por nada grupos feministas se levantaron hace tiempo para exigir derechos iguales a los hombres, aunque hasta el extremo. Felipe Calderón, expresidente de México, responsable de la absurda guerra contra el narcotráfico, y Margarita Zavala, quien solía contender por la presidencia de México de forma independiente antes de renunciar, entregaron ante el INE una solicitud para crear su propio partido político llamado México Libre. Y han recolectado casi las 234.000 firmas, pero para cancelar el nuevo partido. Las firmas en contra de este fueron recolectadas en la página de peticiones change.org, pero en esta página piden donativos para que las cosas realmente cambien. Y pensar que esta era una organización no lucrativa. Alfonso Romo, empresario de la agroindustria regiomontana, exdeportista olímpico y militante de Morena, gana 150.000 pesos. Contempla 42.000 pesos más que el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador justificó esto como un error, que ningún servidor público en su administración ganará más que su persona. ¿Acaso el ingreso extra de 1.400.000 pesos también es un error? Vaya respeto hacia su propia ley de remuneraciones, sobre todo pasada por suspensión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde aún ganan más que el presidente y que los legisladores. En el mes de febrero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a ser responsable a El Chapo Guzmán de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y declararlo culpable de estos 10 cargos en su contra. Fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a fianza. No se sientan tan mal por él, porque según testimonios y pruebas recolectadas en el juicio, es un narcotraficante extremadamente peligroso, quien torturó y ejecutó a sus rivales en el negocio del narcotráfico internacional. El peor mandatario que pudo dirigir el mundo libre, Donald Trump, lanza otro tuit el 31 de enero contra México como es costumbre, en el que señala que, muy tristemente los casos de asesinato en México en 2018 aumentaron en un 33% respecto a 2017, unos 33.341. Esto lo justifica señalando la problemática en México, que su situación es peor que la de Afganistán, basándose en la inseguridad producto de la inútil guerra contra las drogas. Al juzgar por cómo gobernó México el anterior presidente idiota, creo que debemos darle la razón esta vez a Trump, pero añadió que el muro está construyéndose.
Los miles de millones de dólares incautados del Chato, producto del narcotráfico mexicano en este país y del tráfico de armas de Estados Unidos a México, serían destinados a la construcción del muro fronterizo de Trump, al menos eso lo sugirió Ted Cruz, senador de Estados Unidos. Al parecer, esto es una ocurrencia a propósito del estado de emergencia en la frontera con México de la que habla el presidente de la nación autoproclamada América. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la madrugada de la hora nacional del 31 de enero que en 2004 el expresidente Vicente Fox Quesada, pero sin mencionar su nombre, impidió que se marcara la gasolina con una sustancia que permitiría distinguir la verdadera de la robada. Es decir, Fox impidió que la gasolina dejara de ser robada. El mismo exmandatario guanajuatense respondió a la acusación como falsa. Que se conduzca con la verdad, dijo él mismo, que también dijo a Fidel Castro, cena si te vas, quien además le dijo a AMLO hacerse responsable del desabasto de combustible, cuando en su administración panista se permitió mucha más corrupción y torpezas presidenciales. El 7 de febrero, se aprueba en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conocida como Ley Taibo II, que permite que extranjeros como Paco Ignacio Taibo II, pues es de origen español y dudosamente nacionalizado mexicano, igual que Belinda, puedan ostentar cargos públicos aún sin ser mexicanos de nacimiento o con todas las de la ley. En su defecto, para ser dirigente de FCE, Fondo de Cultura Económica, pese a que dijo a quienes perdieron las pasadas elecciones, se las metimos doblada, lo cual desató polémica e indignación entre personas públicas y legisladores por esa expresión de doble sentido. Después recibe el respaldo de algunos de los mismos para que sea enviada al Ejecutivo para su promulgación y publicación. No vaya a ser que también a estadounidenses les sean entregados puestos públicos sin siquiera ser nacionalizados ni tener que saber la historia de México o de política mexicana. La Suprema Corte falla a favor de la periodista Carmen Aristegui este 13 de febrero, pues su despido de la empresa MBS Noticias fue ilegal, así como la conclusión del contrato. El 13 de febrero, también, la Junta Directiva de la Secretaría de Educación Pública modifica sus estatutos con el fin de nombrar como titular de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, a la diputada del PT, Ana Gabriela Guevara. Pese a que la ex corredora solo cuenta con el certificado de secundaria y no con licenciatura. De acuerdo con el Universal. Al parecer el compadrazgo o la palanca la llevaron al glorioso puesto de diputada del PT. De acuerdo con su declaración, en dicho cargo público estará ganando aproximadamente 120,000 pesos mensuales y que se ajustará para que gane menos que el presidente, según dijo la titular, de acuerdo con el plan de austeridad de AMLO. Tal parece que las únicas carreras en las que ha estado son en las que ha estado solo corriendo. Pues no necesitó siquiera una licenciatura para ser nombrada como titular de la CONADE. ¿Acaso esto no es una vergüenza? Desde la ayudantía de Andrés Manuel, Ángel Carrizales, ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, es propuesto como integrante de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, aún sin siquiera conocer las funciones suficientes para desempeñar tareas en el Centro Nacional de Control de Energía. Como requisito, Ángel Carrizales solo cuenta con una recomendación del presidente y experiencia trabajando en el partido Morena, lo cual se omitió. Al parecer, no se necesita experiencia, licenciatura o ni siquiera escolaridad para un cargo público o puesto importante, sino ser amigo del tabasqueño y partidario de Morena. El 18 de febrero, el gobierno de AMLO anunció que las Islas Marías dejarían de ser una prisión y pasaría a ser un centro cultural. ¿Es en serio? Pues de los 600 reos que hay en total en el penal, 200 pasarían a la libertad por sus crímenes de baja peligrosidad y que el resto de los internos pasarían a ser reubicados a prisiones cerca de sus localidades, así como los guardias pasarían a otros penales. Esto debido a la sobrepoblación del penal en las Islas Marías, de acuerdo con el presidente en su conferencia mañanera. Pese a que el presidente prometió que iba a bajar el precio de la gasolina y reabastecer las gasolineras vacías en el centro del país, subió el precio de la misma en los últimos 15 días 73 centavos. En la mayoría de los estados del país se vende el litro entre los 19 y los 20 pesos, incluyendo en la frontera con Estados Unidos. Gasolina.mx. Estas, entre otras cosas. La pregunta es, ¿qué pasa últimamente con los funcionarios que conforman el gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Porque ciertamente todos y cada uno de ellos no son precisamente personas infalibles, sino personas que tienen mucho que declarar ante el público y ante autoridades correspondientes, con tal de conservar su puesto en el gobierno, de quien nos prometió la cuarta transformación desde diciembre del 2018.
Acusan a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de omitir penthouse de Houston en declaración patrimonial. ¿Acaso se le olvidó declarar dicho patrimonio? Porque fue cuestionada por reporteros por su propiedad y la de su marido, por lo cual tuvo que responder preguntas. Este miércoles 6 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que todos los funcionarios rindieran su declaración patrimonial, aunque no todos hicieron pública la información de sus posesiones en dicha declaración. El que no haga pública su declaración no puede trabajar en el gobierno. Así dice el ultimátum del tabasqueño. Sánchez Cordero justificó que ella y su esposo, el notario público Eduardo García Villegas, trabajaron un total de 100 años para hacerse de la propiedad en Estados Unidos, así como el restante patrimonio, según se sabe. Dijo que trabajó con su esposo 100 años, es decir, 50 años la secretaria y 50 años su esposo para pagarla. Esto, basándose en sus 50 años de casados. La propiedad se localiza en la parte más exclusiva de la ciudad, la Torre Park Square, piso 22, adquirida conyugalmente desde el 2009. Reportajes como el del diario Reforma sostienen la certeza de que Olga Sánchez Cordero omitió en su declaración patrimonial el penthouse de Houston valuado en $583.646. Además había declarado también que posee un terreno rústico de 90.000 pesos, departamento de 2.712.000 pesos, y que percibe por su cargo público un salario de 120.583 pesos, más 228.078 pesos por concepto de otros. Entonces dicha secretaria de Gobernación del gobierno de la llamada austeridad, percibe un total FIFI de 348.661 pesos. El Financiero, 2019. Aunque no hay excusas para lo ocurrido, con la presencia del presidente Andrés Manuel, la titular de Segot culpó al director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública de omitir dicha información en la declaración, pues ella sí, que, declaró todos sus bienes, al parecer. Después de aclarar presunto desliz a los medios, Sánchez Cordero se retira del podio sin aceptar más preguntas. Por otro lado, la misma Función Pública se deslinda de la acusación de Sánchez Cordero de omitir dicha propiedad millonaria y fifí en Texas, pues en la dependencia se aclaró que los datos referentes a cónyuges, concubinos y dependientes económicos de los servidores públicos se oculta para proteger los datos personales de terceros. De acuerdo con Gabriela Jiménez del Sol de México, pero más tarde dijo esto en su cuenta de Twitter. Hoy en Segovia MX la regla es transparencia total. 1. En mi declaración está todo lo que tengo, incluido el departamento que menciona hoy el diario Reforma. 2. El periodista no buscó mi versión, como marca el rigor periodístico. 3. ¿Y de salud? Muy bien, gracias a ustedes. El Mañanero Diario, 2019 con información de Reforma. Y pensar que habría de todo esto una cuarta transformación. ¿No fue una equivocación de Sánchez Cordero el no declarar propiedad en Texas? ¿Acaso no declaró el penthouse por ser copropietaria del inmueble? ¿Cómo es que se le olvidó en dicha declaración? ¿Cómo es que los defensores de Morena y del gabinete de AMLO podrán justificar este hecho? Sino con pretextos. Sobre la propiedad en Houston de Jiménez Espriu, justifica que es de su familia. El secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu ofrece una explicación este 11 de febrero sobre el patrimonio que tiene en Texas, Estados Unidos, donde también Olga Sánchez Cordero tiene su patrimonio sin declarar, lo cual según sabemos ya aclaró. Dicha propiedad fue destapada por el diario Reforma. El motivo por el cual el titular de la SST no incluyó dicha propiedad es porque está a nombre de su hijo, que fue primero obtenida por su esposa en 1992 para después en 2016 donarla a una sociedad en los Estados Unidos, y finalmente otorgarle dicha propiedad al hijo, Javier Jiménez Gutiérrez. Un departamento en la Torre Bryar Place en Houston, con un valor de $346.500. En pocas palabras, que la propiedad no le perteneció a Jiménez Espriu. Por algo es que no traen a vivir a su familia a este país, por la inseguridad y la delincuencia organizada, y eso que Sánchez Cordero y Jiménez Espriu pertenecen al gabinete de quien nos jura traer la seguridad nacional y la cuarta transformación a México. También declaró que su sueldo de cargo público es de 166.577 pesos, más que lo que gana el presidente Andrés Manuel, y 2 vehículos, un Toyota Camry 2003 y un Honda MDX de la marca Acura 2012. Algo faustuoso para ser propiedad de un miembro que está en plan de austeridad, algo demasiado bueno, pues su sueldo cuenta con ingreso extra que Espriu no reportó. Pero sí reporta una colección de libros valuada en 3 millones de pesos y cuentas bancarias de 22.060.000, aunque sin reportar los adeudos. Al respecto, el presidente aclaró que con transparencia se evitan simulaciones y si no existen simulaciones se aclaran las cosas. Se tiene el derecho a la réplica y eso es la democracia. Hoy tiene que responder el secretario sobre este tema.
Aunque la democracia no obliga a nadie a dar la declaración, aunque en este caso, una declaración que sea más completa y creíble. El Financiero, 2019. Que omitir o olvidar propiedades, aunque estén a nombre de familiares, aunque estén en los Estados Unidos o en cualquier otro país o continente, no es simulación y no falta a la transparencia de la que habla el presidente Andrés Manuel. Pues no muchos de nosotros tenemos ese derecho a la réplica a la que AMLO llama democracia. Aunque con democracia elegimos esta vez al presidente y a Morena para que la 4T, la cuarta transformación, sea transformadora y favorable para México, no una simple alternancia como la del PAN y Vicente Fox que quedó solo en promesa y nos defraudó. Se anuncia recorte subsidiario a apoyo para estancias infantiles. El secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, propone que los abuelos cuiden a los niños. 6 de febrero. Carlos Ursúa, el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público, en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, subestima la labor de las estancias infantiles con el propósito de un recorte presupuestal para estas y, en cambio, dar apoyo económico a familiares que cuiden a los niños mientras los padres trabajan, en este caso los adultos mayores. El mismo titular está consciente de que, padres de familia llevan a sus 350.000 infantes a las 10.000 estancias infantiles que hay en todo México. El gobierno federal lo que hace es dar el dinero a las estancias infantiles, pero la secretaría lo que está diciendo, que en lugar de darles el dinero a las estancias infantiles, o se les da a los papás y que ellos les den el dinero a las estancias infantiles, a lo mejor con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar, mucho mejor, a los niños y niñas que las propias estancias infantiles. Dijo Ursúa en la plenaria de senadores de Morena. Proceso, 2019 párrafo 2. Esto propone con el de dar flexibilidad a los padres de familia, para que no se aten a las estancias infantiles por ser producto de palancas a nivel estatal entre las secretarías antiguas de Desarrollo Social y empresarios de los estados. Alegando a ciencia cierta que las finanzas públicas marchan bien, cuando en realidad no lo están. Después, legislativos abanderados del Partido Acción Nacional, PAN, se levantaron en protesta contra el recorte del presupuesto destinado a estancias infantiles. En el contexto de la protesta en el Congreso, el presidente López Obrador informó que los recursos serán llevados directamente a los padres que acuden a las mismas estancias infantiles. Dicho apoyo económico es de 1.600 pesos bimestrales por cada niño al cuidado de un familiar. Se les va a entregar el apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles, y que ellos con lo que les corresponde puedan entregar esos recursos a quienes manejan las estancias infantiles o manejen esos recursos de la manera que ellos decidan porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles. Dijo el mandatario federal en conferencia de prensa. El Mañanero Diario, 2019 párrafo 4 con información de Reforma. Pero dicha explicación no lo exentó de ser cuestionado sobre la declaración de su secretario de Hacienda, quien dijo que los abuelos cuiden a los niños. Bien podría interpretarse como, que los cuide su abuela. Para tratar de dirimir el agravio de dicha declaración, el presidente Andrés Manuel aclaró que Ursúa no lo dijo con ánimos de ofender. Alegó él mismo. Que los abuelitos, las abuelitas ayudan, hay madres solteras que se apoyan en sus mamás, en las abuelitas de los niños, así es la familia en general. Creyendo el presidente que todas las abuelas y abuelos cuidan con gusto a niños, así como a sus nietos. Y que todas las familias mexicanas son así, además de las promesas de hacer llegar los apoyos económicos para adultos mayores, discapacitados, labradores, etc., de forma más directa para evitar actos de corrupción. ¿Es en serio? Sobre todo cuando padres de familia podrían tener a sus seres queridos de edad avanzada fuera del estado o del país, o del continente, o finados, y no tengan con quién dejarlos después de todo. ¿Esto no fue una metida de pata del titular de Hacienda? Inclusive los ancianos podrían estar demasiado cansados para cuidar a tantos chamacos mal portados e indisciplinados, uno que otro. ¿El dinero de dicho apoyo vale la pena para los veteranos? Nuestro presidente cree que todos los abuelos y abuelas, en general, están dispuestos a cuidar inclusive a sus propios nietos por dicha cantidad por cada chamaco que posiblemente no pueda controlar. Cree que reduciendo el presupuesto a las estancias infantiles van a haber fondos para el bienestar, pues a las pruebas se remite. Aunque quedó el presidente en revisar el programa de guarderías. Que se encontraron irregularidades en registro de estancias infantiles. Y todo para compensar que sí hubo recorte subsidiario a las estancias infantiles, anunciado por la secretaria del Bienestar, irónicamente bien podría decir lo contrario. Esteban Moctezuma es secretario de Educación, aún con la carrera trunca en Derecho. Al rendir su declaración el 1 de diciembre, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, se descubre que aún debe materias en la licenciatura de abogado, que seguramente tiene mucho que ver con la educación y la pedagogía. ¿Realmente no ha terminado su carrera de Derecho?
Porque, no se explica cómo es que ha llegado a un puesto público como este, que no cualquier licenciado. Tal parece que el llamado abogado tendrá que regresar a concluir sus estudios en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Preciso que estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para concluir, dijo el casi abogado tras dar la declaración que todos, sin excepción, al parecer, fueron sometidos por órdenes del presidente Andrés Manuel para hacer constar su nuevo gobierno. Dentro de la misma declaración, dio a conocer que recibe una remuneración económica por formar parte de una sociedad de abogados de Coyoacán, aún sin ser abogado. Bien podría tratarse de conflicto de interés. Pues la única cédula profesional con que cuenta el empresario es la de la licenciatura en Economía que obtuvo en 1978, según el Registro Nacional de Profesionistas, según se detalla en Declaranet. Y dentro de la misma, se encuentra un seguro de $500,000, un seguro de separación individualizado de $500,000, 3 cuentas bancarias de más de $700,000 y una inversión bursátil de $30 millones. Con información de Proceso y El Universal. Pero quien debería regresar a concluir sus estudios es la diputada del PT, Ana Gabriela Guevara, quien solo tiene el certificado de secundaria, cuya carrera solo ha sido la pista de corredores. Al menos debería empezar y concluir la preparatoria, así como también una licenciatura en Educación Física para merecer su glorioso puesto en la CONADE. ¿Qué clase de funcionarios están detrás de estos envidiables cargos públicos sin siquiera los suficientes requisitos que se exigen? ¿Es justo que los demás egresados de la universidad estemos en la calle aún con título y los escogidos del presidente no tengan que haber pasado por la educación básica para vivir como reyes en una curul o en una oficina? ¿Esteban Moctezuma conseguirá su certificado y su título para poder merecer su puesto en el gabinete de AMLO? ¿Habrá más cosas que declarar de parte de nuestros poderosos funcionarios? Solo el tiempo lo dirá, o el Grupo Reforma destapará más secretos que ellos tendrán que responder, si es que con la verdad, para no quedar mal con quienes votaron por Morena. Tal parece que han demostrado que no tienen más cosas que ocultar. Al menos, por ahora, pese a las declaraciones incómodas hacia algunos miembros del gabinete de la llamada 4T y a la decisión del presidente AMLO en torno a la aprobación de la Guardia Nacional, difícilmente perderán la confianza y la credibilidad de sus creyentes y seguidores de su persona y de su partido. Pero serán criticados e interrogados por personas mexicanas con más crítica e inconformidad respecto a este nuevo gobierno. La diseñadora de modas, Edith Arrieta Mesa, como subdirectora del CONACYT. Cuando la ciencia estuvo de moda. Después de todo lo ocurrido con el gabinete de AMLO y después de todos los escándalos en CONACYT, como el del desvío de fondos millonarios aún peores que la estafa maestra, o el de la renuncia de David Ledesma por el acoso de las redes sociales, Edith Arrieta Mesa, una licenciada en diseño de modas, fungió, aunque por un corto tiempo, como subdirectora de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a partir del 12 de febrero. Lo cual desató polémica y disgusto, no solo en redes sociales sino también en la comunidad científica de México. Es posible que el presidente Andrés Manuel se haya enterado de este extraño nombramiento por medio de terceros en la hora nacional de todas las madrugadas, a lo cual dijo el mandatario que, hasta hoy estuvo de funcionaria. Después de haberse enterado de la formación pseudoacadémica de Edith Arrieta Mesa, y de haberlo corroborado, él mismo se encargó de su destitución. Pese a la cercanía con el tabasqueño, al juzgar por las imágenes que circulan en internet y en las redes sociales, es retirada del cargo en cierta dependencia. La directora del CONACYT, María Elena Álvarez Huira Roses, va a actuar porque estas cosas no se pueden permitir. No hay modistas, modistos, maquillistas. La información que tengo es que eso no es del todo cierto, y si fuese así hasta hoy estuvo de funcionaria, afirmó el presidente consternado frente a la prensa. En todo caso, habría sido subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEN, del mismo CONACYT. Pero no contaba con el perfil adecuado para el puesto. Si acaso, posee la única experiencia laboral de jefa de la Unidad Departamental B, en la gestión delegacional de Claudia Sheinbaum de Tlalpan, al menos eso se sabe por Declaranet. El Financiero, 2019. Después del cese del cargo de la modista, Eva Bermúdez García ocupa la subdirección de la dependencia por su maestría en ciencias y con el perfil adecuado para el cargo. Pero, ¿cómo es que pudo alcanzar cierto puesto una modista egresada de la Universidad Janet Klein? ¿Qué tantas maromas y qué tanto hazmerreír se puede permitir en una dependencia del gobierno como CONACYT? ¿Que esto no se trata de un compadrazgo que se supone que López Obrador puso fin? Pues de acuerdo con sus redes sociales, tal modista fue secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en la delegación de Milpa Alta, en donde tuvo en 2015 una candidatura fallida para una diputación.
De ser cierto esto explica cómo es que se hizo de este hueso aún sin el perfil. ¿Cuántos nombramientos en las dependencias del gobierno de esta clase vamos a seguir tolerando como pueblo mexicano? Con o sin estudios. Porque, no cualquiera puede tener un puesto y un sueldazo si no cuenta con los requisitos y el perfil que comúnmente se exigen a los aspirantes, sobre todo a una diputación y a una empresa. García Alcocer es investigado por conflicto de interés. 19 de febrero. El titular de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por presunto conflicto de interés y por defraudación fiscal por medio de empresas en las que laboran sus familiares. Dicha investigación fue hecha por el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Función Pública. Aún después de las críticas de haber postulado al joven ingeniero químico, Ángel Carrizales, como integrante del CRE, y cabe señalar que parte de estas críticas venían de Guillermo García Alcocer, según sabemos por la investigación contra él. El titular de dicha dependencia había confesado un probable conflicto de interés que involucraba a Mario Barreiro, su cuñado, y a Santiago García, quien trabaja para la empresa eólica danesa, Vestas, un primo hermano de su esposa, para la empresa Santa Fe Gas filial al CRE, llamado Santiago García. Según la colaboración a la investigación de la función pública encabezada por Irma Heréndira Sandoval. Entre las declaraciones del investigado se encontró un permiso para transportar gas natural para Fermaca, fechado el 15 de julio del 2017, la era de oro de las empresas e instituciones corruptas e impunes. Quiero creer que estos males en el gobierno de AMLO acabaron, pero no. Este permiso, que como presidente de la institución pudo haber auspiciado, no fue informado en su momento, y por otro lado, se han observado deficiencias en la información que el funcionario ha hecho pública, y por oficio se ha iniciado una investigación. Declaró la secretaria. El Siglo de Torreón, 2019. La titular de la función pública detalla que Alcocer podría ser inhabilitado del cargo y que sería bueno que lo separaran del cargo. Pero al parecer solo es investigado. No será castigado por compartir parte de los bienes naturales, públicos y privados con su familia. Por otra parte, Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, asegura que dicho conflicto no solo es de carácter familiar, sino que ahonda en relaciones personales y de negocios. También señaló que Alcocer tenía a su familiar trabajando en la empresa danesa para llevar a cabo dicho acto de corrupción. Se señaló también que la defraudación fiscal consiste en la extracción de gas y la explotación de pozos petroleros del 2014 haciendo uso de 3 empresas, entre ellas el Pemex de Chicontepec, Veracruz, por medio de una licitación otorgada por el mismo Pemex, y el desvío de 47 millones de pesos y 148 millones de dólares a cuentas bancarias internacionales. Además de sus vuelos a Guatemala y a El Salvador con fines de blanqueo, de traslado de capital a estos países vecinos, así como también a paraísos fiscales. Pero esto forma parte de las tipologías más conocidas en el ámbito internacional tratándose de lavado de dinero, detallaron los investigadores sin estar seguros de ello. También Santiago Nieto señala que el primo hermano de la esposa de Alcocer tiene relación con 4 empresas, en unas como representante y en otras como director, y que obtuvo ingresos por sueldos y salarios de casi 10 millones de pesos en el periodo de 2016 al 2017. En la declaración aparece este como jefe ejecutivo en una compañía filial en Houston, Texas. Entre otras cosas. El Siglo de Torreón, 2019 con información del Universal. En su defensa, Alcocer pidió una audiencia con el presidente alegando que no hay trato preferencial con ninguna empresa y que el único que lo puede remover de su cargo es el Senado. ¿Realmente esto le pasó a Guillermo García Alcocer al criticar al gobierno y a su cuarta transformación? ¿O será que el gobierno de AMLO sí cumplirá después de todo la promesa de una fiscalía que sirva? Pese a la crítica de muchos del asunto del fiscal carnal, hasta ahora, ha sido uno de los primeros casos de corrupción que ha detectado el gobierno de México, la Secretaría de Hacienda y la Función Pública. Pero, tal vez, no el último. La Guardia Nacional es avalada en el Senado por unanimidad. 21 de febrero. Con 127 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, es avalada la creación de uno de los proyectos prioritarios y ambiciosos de Andrés Manuel, la Guardia Nacional, con mando civil, según parece. En consecuencia, con el voto a favor de todas las senadoras y senadores presentes, quedan aprobados en lo general y particular diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Expresó el presidente de la mesa directiva, Martí Batres. Alcántara y Arbizu, El Universal, 2019 con información de Reuters párrafo 2. Cuando por otro lado, se buscaba la pacificación y desmilitarización del país.
Ahora el Partido Acción Nacional, PAN, se muestra a favor de la creación de la Guardia Nacional pese a haberse mostrado en contra de esta desde el principio del gobierno de AMLO y Morena, negando por completo el haber rechazado la creación de la misma en el Congreso. El PAN está a favor de todo lo que le convenga a México, dijo el senador panista Julen Rementería en un mensaje a López Obrador, quien confía que la Guardia Nacional servirá a los ciudadanos y permanecerá en las calles con un marco legal por estos 5 años. Claudia Ruiz Massieu, senadora y presidenta del PRI, no podía faltar en mostrarse en favor de la Guardia Nacional. Pues dijo que si la Guardia Nacional, pero con mando civil, que respete los derechos humanos, la soberanía de estados y municipios, y que además cumpla con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Idem. Párrafo 7. Al parecer la oposición del PAN y del PRI se mostró en favor de la Guardia Nacional pese al haber cuestionado y criticado todas las decisiones de Morena y del tabasqueño Clemente Castañeda, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, en cuanto a la aprobación de la Guardia Nacional, enfatizó que la oposición tiene una razón de ser y que esta es indispensable y que una mayoría requiere contrapesos para no equivocarse y atropellarse. No sorprende, pero sí comienza a cansar la postura del presidente de la República, porque mientras aquí hacíamos un pacto de Estado, generábamos consensos para enfrentar el problema más grave que tiene el país, que es la inseguridad, desde Palacio Nacional parece que se ningunea el ejercicio legislativo e incluso se presiona a la oposición. Al presidente no le estamos regateando su derecho a diseñar una nueva estrategia de seguridad, pero no vamos a aceptar que se nos esté regateando el derecho a debatir, a disentir, a legislar. Asentó. Y Biden. Párrafo 9. Por su parte, quien había sido jefe de gobierno de Ciudad de México y que chapulineó al Senado para ser líder del PRD, Miguel Ángel Mancera, calificó la Guardia Nacional, un instrumento del presidente que será fundamental para su estrategia de seguridad, que podrá operar y llevar a las líneas de acción como una especie de supercomandante y otorgarle un marco jurídico con mando civil. Por otra parte, Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, señaló que la reforma implica en sentido estricto una desmilitarización paulatina en el sistema de seguridad pública, conforme a los objetivos alcanzados, justificando que no implica la continuidad de la estrategia utilizada hasta en estos días. Señaló también que le parece incorrecto e inadecuado atribuírseles de manera facciosa y partidista los logros de cierta reforma en materia de seguridad viniendo de Morena, desde luego. Porque en Morena hemos obrado de buena fe y hemos actuado con sensibilidad y flexibilidad y los resultados están ahí. Según el líder de Morena al señalar lo aprobado, cabe recordar que organizaciones como Derechos Humanos y las Naciones Unidas criticaron la propuesta de Andrés Manuel por la implicación de la militarización de México, así como criticaron y sentenciaron la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto aprobada a finales del 2017. Para hacer todo esto posible, Andrés Manuel y el partido del que es fundador tuvieron que llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas, incluyendo al PRIAN, y quedarse con el apoyo de estos 2/3 y así hacer cierta reforma constitucional. Aplaudieron la aprobación como resultado de las negociaciones. Al menos, se eliminó la Junta de Jefes de Estado Mayor con el artículo 21, según sabemos. Pero, ¿a qué clase de acuerdo tuvieron que llegar? ¿Cuál fue su precio? Se luchó en el Senado que el mando fuera civil, así parece. Pero la última palabra la tiene el presidente de la República, quien también posee la decisión de colocar como titular a un militar retirado o en activo. Pero de algo es que debemos estar seguros, de que los militares no volverán a los cuarteles por lo que dure este sexenio. El mando civil hará que los soldados respeten los derechos humanos de los civiles, y sobre todo pondrá fin a la violencia. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver más vídeos sobre la Cuarta Transformación. Es gratis y voluntario. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del gobierno de Andrés Manuel. Hasta entonces.